Muy buenas tardes, bienvenidos a esta séptima sesión ordinaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Hoy es 4 de agosto y de acuerdo a nuestro calendario eh, es nuestro día de sesión. Nos seguimos quedando en casa de acuerdo a las instrucciones de nuestras autoridades en salud. Esperamos que todos estén bien guardados y cuidados. Y esta es la séptima sesión ordinaria. Esta es nuestra orden del día. Tenemos la bienvenida, la lectura del acta de la sesión anterior a cargo de nuestra secretaria, la doctora Arnaud López, la participación académica a cargo del Instituto Nacional de Rehabilitación y finalmente asuntos generales. Como ya les mencionaba, estoy muy contento de que sigamos conectándonos a través de este medio. Cada vez tenemos más y mayor participación de nuestros asociados y según como hemos visualizado las actividades y el progreso de la pandemia, muy probablemente hasta el fin de año estaremos comunicándonos a través de estos medios. Sin más, les doy la bienvenida y ahora les cedo la palabra a la doctora Lisette Arnaud para que haga la lectura del acta de la sesión anterior. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos a todos. A continuación voy a dar lectura de la sexta sesión mensual, del acta de la sexta sesión mensual reglamentaria de la Asociación Mexicana de Genética Humana. En sesión virtual de carácter multicéntrico en la República Mexicana, siendo las 17 horas del día 7 de julio de 2020, se reunieron 299 observadores virtuales en vivos, socios numerarios, adscritos y estudiantes, que completaron su registro a través de su cuenta de usuario de la página www.amgh.org.mx o vía canal Medios AMGH de YouTube, con el objeto de celebrar la sexta sesión mensual y hacer constar su asistencia, que será añadida al libro de actas, la cual fue dirigida por el doctor en ciencias José Elías García Ortiz, presidente de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Genética Humana, asistido por la doctora en ciencias Lisette Arnaud López, secretaria de la misma. La orden del día fue la siguiente. 1. Bienvenida. 2. Lectura del acta de la sesión anterior. 3. Participación académica a cargo del Laboratorio de IAGEN, Grupo Pediátrico Santa Fe del Centro Médico ABC y Colegio de Bioética. 4. Asuntos generales. El doctor García Ortiz dio la bienvenida a los asociados. Enseguida la doctora Arnaud dio lectura al acta de la quinta sesión mensual, misma que se considera aprobada al no haber recibido comentario alguno a través de los medios virtuales proporcionados durante la sesión. El doctor García se dio la palabra a la doctora Patricia Greter González, médico genetista adscrita al Grupo Pediátrico Santa Fe del Centro Médico ABC, quien coordinó las presentaciones del día e inició con el tema Las múltiples facetas del síndrome Ehlers-Danlos hipermóvil. Posteriormente, se dio la palabra al doctor Roberto Rickeimer Goldmuth, quien realizó la presentación de un caso clínico ilustrativo de dicha condición. Acto seguido, el doctor Felipe Vadillo Ortega, médico genetista del Instituto Nacional de Medicina Genómica, presentó su ponencia Identificación de cambios transcripcionales en fibroblastos de piel que potencialmente contribuyen al modelo explicativo de un fenotipo clínico de síndrome Ehlers-Danlos. La doctora Greter González ahondó en el tema aspectos genéticos del síndrome Ehlers-Danlos hipermóvil, cerrando el bloque de presentaciones con el testimonio de una paciente afectada por dicho padecimiento. Posterior a dichas presentaciones, se realizó una sesión de preguntas y respuestas en vivo. La doctora Hilda Garza Mayén preguntó, ¿qué hacer con pacientes pediátricos que no cumplen con todos los criterios diagnósticos completos? ¿En cuánto tiempo se recomienda volver a evaluarlos? ¿Recomiendan algún panel genético como abordaje diagnóstico? A lo que la doctora Greter González respondió que es prudente evaluar antecedentes familiares. Se recomienda iniciar con manejo sintomático antes de solicitar un panel si el paciente se encuentra en el grupo pediátrico y esperar a la evolución. Recordó que los paneles no apoyan el diagnóstico en la variante hipermóvil, que aunque es el tipo más común, no se ha identificado un gen responsable.
La doctora Hilda Mayén felicitó al grupo de especialistas por sus ponencias y preguntó al doctor Vadillo Ortega si las características clínicas no son totalmente explicadas por la mutación detectada en el paciente y el estudio de transcriptoma revela una expresión disminuida de algunos genes, ¿podría sugerirse una alteración epigenética a nivel de matriz extracelular? ¿Las integrinas podrían intervenir en dicho proceso? A lo que el doctor Vadillo respondió que se está investigando la fisiopatogenia en dicha condición a través del estudio en fibroblastos y el papel que juegan diferentes genes en la matriz extracelular. El doctor Vadillo aseveró que hay un defecto de interacción entre las células productoras de matriz extracelular, fibroblastos, y su entorno. La doctora Rosalba Sevilla Montoya preguntó cómo hacer diagnóstico de colagenopatía cuando no corresponden a los cuadros clínicos clásicos. A lo que la doctora Greter González, contestó que en algún momento los cuadros clínicos de colagenopatías pudieran imbrincarse, por lo cual recomienda ser acuicioso con la clínica y sugiere un panel de colagenopatías para dar una respuesta diagnóstica a excepción de la variante hipermóvil. En asuntos generales, el presidente puntualizó los siguientes datos. A. La séptima sesión ordinaria sería el 4 de agosto de manera virtual a cargo del Instituto Nacional de Rehabilitación, coordinada por el doctor Alberto Hidalgo Bravo. B. Se recordaron las convocatorias 2020 disponibles en la página web AMGH. La primera de ellas, el reconocimiento en la contribución al desarrollo de la genética humana en México, abierta hasta el 31 de agosto. Segunda, el premio Héctor Márquez Monter a las mejores investigaciones en el campo de la genética humana, cuya convocatoria estará abierta hasta el 18 de septiembre y el monto del premio sería de 30,000 pesos. C. En relación a educación médica continua, el primer curso virtual de actualización en genética médica fue realizado del 8 al 12 de junio y se encontraría vigente hasta el 12 de septiembre. Contó con 42 profesores nacionales e internacionales, así como 250 asistentes de 25 estados de la República y de otros países. El segundo simposio se realizaría el 11 de julio con el apoyo de 14 profesores, teniendo alcance a 364 asistentes nacionales e internacionales registrados, y cuya permanencia sería diferida hasta el 11 de agosto. Dicho simposio proporcionaría 16 puntos de recertificación avalados por el Consejo Mexicano de Genética. B. El registro del 45º Congreso Nacional de Genética Humana modalidad virtual del 9 al 14 de noviembre estaría abierto a partir del 7 de julio en el portal de la AMGH, en donde además se contaría con información sobre el precongreso, cursos de especialización, curso tradicional y examen de certificación del Consejo Mexicano de Genética, actividades transcongreso, sociales y académicas, y exposición comercial. Dicho evento estará disponible a demanda hasta el 13 de mayo de 2021. Además, se dieron a conocer los costos preferenciales para asociados y los costos para no asociados. E. Agradecimiento por la colaboración, participación y el cumplimiento de los asociados para mantener su vigencia de 2020. 204 asociados, 171 de ellos cubriendo una cuota anual, además de 33 nuevos ingresos. La segunda sesión ordinaria del comité de admisión sería el 29 de agosto. Sin embargo, se están dando respuestas inmediatas a los candidatos. G. Se dieron a conocer alrededor de 10 eventos avalados por la AMGH publicados en la página web. H. Finalmente, el presidente socializó los datos de contacto en redes sociales, correos electrónicos y teléfono, así como horarios de atención. La sesión se dio por terminada a las 18 horas con 55 minutos. Muchas gracias. Saludos a todos. Le agradezco a la doctora Arnold la lectura del acta y recordamos que si hay alguna situación que consideran deba ser cambiada en esta acta, por favor háganoslo saber a los correos del presidente o secretario
amgh.org.mx y con gusto haremos la corrección correspondiente. Ahora vamos a dar paso a la sesión académica a cargo del Instituto Nacional de Rehabilitación. Le agradezco al doctor Alberto Hidalgo Bravo y ellos nos van a presentar el tema caracterización de la expresión de microRNAs en pacientes con osteosarcoma. Adelante, doctor Hidalgo. Hola, buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación a la asociación por permitirme este espacio para presentar el trabajo que hemos hecho en el Instituto Nacional de Rehabilitación desde hace algún tiempo. Este trabajo lo iniciamos buscando la expresión diferencial de microRNAs en tejido derivado de osteosarcoma, tanto en suero como en pacientes. Tengo el gusto de presentar este trabajo junto con dos grandes colaboradores y amigos, la doctora Heréndira Villaseñor, que es la patóloga del Instituto Nacional de Rehabilitación, y el doctor Eric Ramírez Salazar, que es investigador asociado del Laboratorio de Metabolismo Óseo del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Entonces, para empezar, quiero presentar a la doctora Heréndira. Ella va a iniciar con la ponencia y posteriormente seguiremos abordando este tema. Buenos días. Yo les voy a hablar acerca de la clasificación histológica de los osteosarcomas y las características en general que presentan este tipo de neoplasias. Los osteosarcomas son considerados una neoplasia maligna en general de alto grado y son neoplasias primarias de hueso. Representan el 10% de todos los tumores sólidos en los pacientes pediátricos y en México el osteosarcoma representa el 6.3% del total de las neoplasias. Se caracteriza por ser la segunda causa de cáncer en pacientes de 10 a 14 años, que es tanto pacientes pediátricos como pacientes adolescentes. El tratamiento en general es quimioterapia más cirugía y la sobrevida a 5 años es del 70% siempre y cuando los pacientes no presenten metástasis. Sin embargo, el osteosarcoma se caracteriza por ser una neoplasia que presenta casi en el 50% de los casos, un 45% resistencia a la quimioterapia, y los pacientes además presentan recaídas una vez que son tratados con quimioterapia y cirugía, y estas recaídas son del 30 al 40%. La sobrevida a 5 años en los pacientes, una vez que presentan recaída, no supera el 35%. 20% de los pacientes van a tener evidencia de metástasis macroscópicas al momento del diagnóstico y el 80% van a tener metástasis microscópicas al momento del diagnóstico. La sobrevida a 5 años, una vez que hay metástasis, no supera el 20%. Y no tenemos marcadores específicos para hacer el diagnóstico oportuno o para saber qué tipo de pacientes están a mayor riesgo de presentar metástasis pulmonares o a mayor riesgo de presentar recurrencias. Ese es el problema. Como definición, el osteosarcoma es una neoplasia primaria de hueso, ¿sí? Pero se caracteriza, a diferencia de otras neoplasias que también son primarias de hueso, por producir osteoide, que es lo que está señalado aquí con la flecha en color rosa, ¿sí? Para el diagnóstico del osteosarcoma necesitamos 3 pilares importantes, que son la clínica, los estudios de imagen y la biopsia, el estudio histopatológico. Clasificamos a los osteosarcomas de acuerdo a su localización y de acuerdo a los componentes histológicos. Y de acuerdo a la localización, los osteosarcomas los podemos clasificar como intramedulares o centrales, que son la mayor parte, pero también tenemos intracorticales, superficiales, extraóseos o gnáticos o de la mandíbula. Los osteosarcomas centrales, a su vez, pueden ser de alto grado o de bajo grado. Los de alto grado son de tipo convencional, osteosarcoma telangiectásico, de células pequeñas, el osteosarcoma epitelioide, el tipo osteoblastoma, tipo condroblastoma, el fibroestiocítico y el rico en células gigantes. Casi todos los osteosarcomas centrales van a ser neoplasias de alto grado,
en un 90% aproximadamente, y casi todos los osteosarcomas superficiales van a ser neoplasias de bajo grado, un 90% también aproximadamente. ¿En qué nos basamos nosotros como patólogos para poder decir que un osteosarcoma es de bajo grado o de alto grado? Bueno, los parámetros que consideramos son la celularidad, la presencia de atipias nucleares y las características de las mitosis y la cantidad de las mitosis. Habíamos mencionado que el osteosarcoma se caracteriza por tener un origen mesenquimal. Entonces, a mayor celularidad y a menor semejanza con los fibroblastos, ¿sí?, el osteosarcoma va siendo cada vez de mayor grado. El grado 1 quiere decir bajo grado, el grado 4 quiere decir alto grado, y después tenemos grados intermedios como son el 2 y el 3. Aquí les represento a mano izquierda un osteosarcoma de bajo grado que semeja mucho a fibroblastos, y a mano derecha un osteosarcoma de alto grado, en donde vemos cómo los núcleos de las células son completamente diferentes, son hipercromáticos y tenemos abundantes figuras de mitosis. Ahora, la mayoría de los osteosarcomas son de grado 3 o de alto grado. Este es en un 90%. Y los otros osteosarcomas caen en el grupo de los de bajo grado o de grado intermedio. ¿Qué otra característica tienen los osteosarcomas? Además de que en su mayor parte, como les mencioné, son de alto grado. Bueno, los osteosarcomas se caracterizan por ser tumores muy heterogéneos desde el punto de vista histológico. Y esto quiere decir que pueden tener, como les represento yo aquí en el esquema de a mano izquierda, diferentes componentes. En un mismo tumor podemos ver diferentes componentes. Ustedes pueden ver aquí en la fotografía de a mano derecha, que es una foto macroscópica también, cómo el aspecto de este osteosarcoma que está afectando la porción intramedular es diferente, y tenemos zonas de color blanco muy bien definidas. Tenemos zonas de otras características aquí en la porción que afecta tejidos blandos, y tenemos otras zonas de color café, zonas hemorrágicas, y estos son diferentes componentes en un mismo tumor. Entonces, estos componentes pueden ser un componente cartilaginoso, un componente fibroblástico, componente fibroestiocítico, componente de células gigantes, células pequeñas, epitelioide, telangiectásico, osteoblástico, muchos componentes. Y entonces, ¿cómo hacemos la clasificación histológica? Bueno, de acuerdo al componente que predomina, que representa más del 50%, así llamamos al osteosarcoma. En general, ¿sí?, aquí a mano izquierda está la clasificación, las variantes histológicas del osteosarcoma, pero en la mayor parte caen dentro del grupo los de alto grado del convencional, siendo el más frecuente el osteoblástico, con un 70%, después tenemos el condroblástico y el fibroblástico con menores porcentajes. El osteoblástico, como está aquí, está formado por osteoide en predominio, es lo que predomina. En el condroblástico vemos matriz cartilaginosa, como la que les estoy señalando aquí, y en el fibroblástico lo que predomina es ver células fusiformes. Otras variantes son como, por ejemplo, el telangiectásico, en donde vemos grandes cavidades quísticas, tanto en la macro como en la micro, y las paredes de estas cavidades quísticas están formadas por células neoplásicas con escaso osteoide. Otras variantes histológicas que hacen los diagnósticos del osteosarcoma desde el punto de vista histológico interesantes son los osteosarcomas tipo histiocytoma fibroso maligno, los osteosarcomas ricos en células pequeñas, los ricos en células gigantes, el osteosarcoma tipo osteoblastoma, el osteosarcoma epitelioide y el osteosarcoma tipo condroblastoma. Otras variantes menos frecuentes son los centrales de bajo grado, que son tipo displasia fibrosa, con la que hay que hacer diagnóstico diferencial, y el tipo fibroma diezmoplásico, con el que hay que hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, se pueden confundir con neoplasias benignas, y esto atrasa el tratamiento oportuno de los pacientes. Osteosarcomas superficiales, por otro lado, tenemos los parostiales, que son los más frecuentes, y también tenemos otros osteosarcomas de grado intermedio y de alto grado, como son el periostial y el
de alto grado, el parostial desdiferenciado y el osteosarcoma superficial de alto grado. ¿Cuáles son las características del parostial, que es el más frecuente, y el periostial, que sería el segundo en frecuencia? Bueno, como se ve aquí en la representación, ¿sí? El osteosarcoma parostial crece de manera exofítica, se origina en la superficie del hueso, pero crece de manera exofítica hacia los tejidos blandos adyacentes, y la porción central, que es lo que está representado en amarillo, no está afectada. El osteosarcoma parostial está formado por trabéculas y células fusiformes, a diferencia del osteosarcoma periostial, que está formado principalmente por cartílago. Sin embargo, la característica que tienen en común, aquí vemos también cómo el periostial no afecta la porción central del hueso. ¿Y por qué hablamos acerca del diagnóstico histopatológico y por qué es importante hacer el diagnóstico histopatológico preciso del osteosarcoma y no confundirlo con otras entidades y hacer la gradificación histológica? Bueno, porque dependiendo del diagnóstico histopatológico va a depender el tratamiento que reciba este paciente. Si nosotros diagnosticamos un osteosarcoma de bajo grado, el paciente únicamente va a ser tratado con cirugía, ¿sí? A diferencia de si hacemos el diagnóstico de un osteosarcoma de alto grado, en donde el paciente va a recibir quimioterapia neoadyuvante antes de la cirugía, va a ser tratado quirúrgicamente y además, posterior a la cirugía, va a recibir otra vez quimioterapia. El pronóstico también es diferente. Si nosotros hacemos el diagnóstico de un osteosarcoma de bajo grado, la sobrevida es del 90%, a diferencia de si hacemos el diagnóstico de un osteosarcoma de alto grado con una sobrevida del 50%. Y vean ustedes también la frecuencia de metástasis, de un 4.8% en los osteosarcomas de bajo grado y de un 70% en los osteosarcomas de alto grado. Como les había hablado, los pacientes reciben quimioterapia antes de la cirugía o quimioterapia neoadyuvante. Y nosotros como patólogos evaluamos la respuesta a esa quimioterapia y de ahí que los pacientes se clasifiquen en buenos respondedores o malos respondedores a la quimioterapia. Y esto, ¿por qué es importante? Porque la sobrevida posterior, ¿sí?, al tratamiento quirúrgico depende mucho de la respuesta que haya tenido ese paciente a la quimioterapia neoadyuvante. Se sabe, además, que hay ciertos subtipos histológicos de osteosarcomas que responden mejor a la quimioterapia y otros que no responden muy bien a la quimioterapia. Por ejemplo, el osteosarcoma condroblástico se caracteriza por tener una pobre respuesta a la quimioterapia y por lo tanto los pacientes tienen una menor sobrevida en comparación con otros tipos de osteosarcomas como son el fibroblástico o el telangiectásico, que tienen mayor respuesta. ¿Y cómo es que se evalúa esa respuesta? Bueno, hay una gradificación y se hace un mapeo de la pieza que nosotros recibimos de esos pacientes. Se observa todo el tumor, se hacen cortes histológicos de todo el tumor y se hace un mapeo para poder localizar las zonas que tuvieron buena respuesta a la quimioterapia o en donde no hay tumor viable y aquellas zonas en donde todavía persistió tumor posterior a la quimioterapia. Se hace el mapeo y después se hace un esquema de la pieza en donde se representan las zonas con tumor viable y aquellas zonas con ausencia de tumor. Y se calcula el porcentaje de ambos componentes. Por ejemplo, en esta pieza vemos en color rojo la cantidad de tumor viable que representa más o menos el 60% de la pieza y un 40% del tumor es necrótico. Y por lo tanto, esta pieza corresponde a un porcentaje de respuesta, un grado 2 de respuesta, y este paciente fue un mal respondedor. Eso es lo que corresponde desde el punto de vista histopatológico referente a los osteosarcomas. ¿Y hacia dónde vamos? Nosotros, ¿qué es lo que queremos cuando hablamos acerca del diagnóstico de los osteosarcomas? Bueno, nosotros vamos hacia el desarrollo o el tener marcadores que podamos utilizar mediante la inmunohistoquímica que faciliten el diagnóstico de aquellos osteosarcomas que son difíciles de identificar
Quisiéramos también utilizar por medio de inmunohistoquímica marcadores que nos puedan hablar acerca de la respuesta que va a tener un paciente a la quimioterapia, no cuando nosotros ya recibió la quimioterapia y tenemos la pieza, sino que lo ideal sería poder hablar y predecir la respuesta a la quimioterapia antes de que el paciente reciba esa quimioterapia. Quisiéramos también poder utilizar mediante inmunohistoquímica y valorar marcadores que nos hablen de aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de presentar metástasis pulmonares. Y también quisiéramos poder emplear mediante inmunohistoquímica, identificar aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de recurrencias. Y eso es a lo que viene este trabajo presentado por el doctor Hidalgo, que es la presencia de ciertos marcadores o de ciertos mirnas, ¿sí?, que harían de utilidad el diagnóstico oportuno de estos pacientes que presentan esta entidad. Y paso la palabra al doctor Hidalgo para que siga hablándoles de este tema. Bueno, como la doctora Heréndira ya nos comentó, existe una alta variabilidad dentro de los tumores. Si tratamos de explicar esta heterogeneidad a nivel molecular, podemos ver que dentro de un tumor va a haber diferentes subclonas. ¿Cómo se originaron esas subclonas? Bueno, en algún momento alguna célula va a sufrir una mutación y vamos a tener una pérdida de heterocigosidad. A partir de aquí, posteriores eventos mutacionales van a generar nuevas subclonas. De tal manera que cuando nosotros vemos un tumor, vamos a ver una población heterogénea de células con un contenido genético distinto. Ahora, ¿esto qué va a implicar? Pues va a implicar que tengan un comportamiento distinto. Y ese comportamiento distinto puede impactar en la progresión de la enfermedad. Por ejemplo, podemos tener ciertas subpoblaciones celulares que proliferen de manera preferencial y que tengan la capacidad de diseminarse y de extender el tumor y generar metástasis a distancia. En cambio, puede haber otras poblaciones celulares que al proliferar de manera preferencial pueden promover el crecimiento local y agresividad del tumor. Entonces, todas estas propiedades van a estar dadas por los diferentes genotipos que vamos a encontrar en las células. Y no solo eso, estas diferentes poblaciones celulares van a tener una respuesta distinta a la quimioterapia. Habrá algunas poblaciones, por ejemplo, esta pintada en rojito, que son sensibles a la quimioterapia y que tienden a desaparecer conforme se va dando la quimio. Sin embargo, habrá otras poblaciones, como esta en azul, donde van a seguir proliferando independientemente de la presencia de la quimioterapia. Es decir, van a ser subclonas resistentes a la quimioterapia. Y no solo eso. La quimioterapia puede inducir nuevos eventos mutacionales y generar nuevas subclonas. Por ejemplo, aquí surgió esta subclona en rosa, la cual al surgir posterior a la quimioterapia va a ser resistente a la quimioterapia y entonces también va a promover el crecimiento tumoral. De las dos maneras, es difícil terminar con un tumor que ya se volvió resistente a la quimioterapia. Entonces necesitamos tener otras estrategias y también otra estrategia para detectar cuándo está ocurriendo esto. De tal manera que si yo veo un tumor, voy a ver una población muy heterogénea de células con diferentes funciones, diferentes genotipos, diferentes sensibilidades a agentes quimioterapéuticos. Y no solo eso, vamos a tener otras poblaciones celulares que llegan al tumor, por ejemplo, células del sistema inmune, y ahora se han puesto muy de moda los fibroblastos asociados a cáncer o CAF. Estos CAF se ha demostrado que tienen un papel fundamental en el soporte de las células tumorales, especialmente en lo que ahora llamamos células troncales de cáncer. Lo que nos ha enseñado la evidencia es que estas células troncales de cáncer tienen capacidad de autorregenerarse, de proliferar y, por lo tanto, de perpetuar la replicación de las células tumorales. Ahora, el osteosarcoma en particular es el tumor, bueno, es el segundo tumor más inestable genómicamente hablando que conocemos. El osteosarcoma es un modelo de estudio para dos eventos sumamente críticos para el genoma, que es la cromotripsis, que es un evento catastrófico que resulta en rearreglos cromosómicos a nivel masivo. Y esto se ha observado hasta en el 33% de los tumores. Y el otro fenómeno es cataegis, que este es un patrón localizado de hipermutación
Inicialmente se pensaba que eran sitios aleatorios. Posteriormente, al analizar las secuencias de estas regiones que sufren este fenómeno, se sabe que no son aleatorios. Se sabe que debe depender de la secuencia de la región para poder promover estos eventos de hipermutación. Entonces, por lo tanto, vamos a tener una inestabilidad genómica muy importante. De tal manera que se ha estudiado que en el genoma del osteosarcoma puede haber hasta 1.2 mutaciones por cada megabase. Recordando que el genoma son 3.000 megabases, pues podemos calcular más de 3.000 mutaciones por genoma del tumor. Y además podemos encontrar hasta 230 arreglos cromosómicos por tumor. Todo esto refleja la inestabilidad del tumor. Esta inestabilidad que nos va a dar lugar a que el comportamiento es muy difícil de predecir. No tenemos rearreglos típicos como en otros tipos de tumores. No tenemos mutaciones tampoco como características y comunes a todos los tumores. Entonces esto complica mucho el estudio del osteosarcoma, tanto para su diagnóstico como para su manejo. Entonces tenemos un problema. El problema es que en los últimos 30 años, el osteosarcoma sigue siendo un tumor de mal pronóstico. Ahora, el osteosarcoma se presenta principalmente en niños y adolescentes. El diagnóstico se basa en sintomatología clínica y estudios de imagen que desafortunadamente pueden llegarnos en etapas muy avanzadas. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos marcadores de detección oportuna y de seguimiento para saber si la quimio está haciendo efecto en el tumor, si tenemos riesgo de metástasis y si tenemos riesgo de recaídas. Al investigar los perfiles de microRNAs, nosotros estamos tratando de buscar ciertas moléculas que nos permitan conocer el comportamiento biológico del tumor. Entonces, la pregunta es esta: saber si existe un patrón diferencial de expresión de microRNAs en suero y tejido de pacientes con osteosarcoma en comparación con individuos sanos. El objetivo general, por lo tanto, es determinar este patrón, como esta firma de microRNAs, que nos permitan detectar la presencia de la enfermedad. Y como objetivos específicos, además de encontrar esta firma, vamos a validarlos por medio de PCR en tiempo real en una población de pacientes afectados contra controles. Vamos a identificar si existe una correlación de la expresión de algunos de estos mirnas con el comportamiento biológico del tumor, principalmente las metástasis. Y con estos microRNAs que nosotros encontremos de manera diferencial, trataremos de identificar vías metabólicas involucradas y que nos permitan conocer el comportamiento del tumor. ¿Qué fue lo que hicimos? Reclutamos pacientes del Instituto Nacional de Rehabilitación, que es un centro de referencia para tumores óseos. Es de las pocas escuelas de tumores óseos que existen en el país. Entonces recolectamos pacientes desde 2015 al 2019. El diagnóstico se confirmó mediante biopsia en todos los casos. ¿Y qué pasó con los pacientes? Los pacientes se obtuvo tejido tumoral al momento de la resección quirúrgica, tejido sano adyacente de los bordes limpios quirúrgicos, bordes limpios confirmados por patología, y además se obtuvo suero. Y como grupo control para el suero, reclutamos pacientes pareados por edad y sexo para que obtener el suero de estos individuos. Ahora, el tumor, el tejido sano, es su propio control. Entonces, aquí en este sentido no teníamos que conseguir otros controles. ¿Qué fue lo que hicimos de manera gruesa? El flujo de trabajo fue previo consentimiento informado, se tomó la muestra de sangre periférica, la muestra de tumor, se realizó extracción de RNA total por métodos convencionales, se realizó síntesis de cRNA, el análisis inicial de microRNAs se realizó con arreglos de baja densidad. Posteriormente, mediante análisis bioinformático, se detectaron aquellos con expresión diferencial y además se hizo la validación de aquellos que podían tener un papel relevante de acuerdo a la literatura en el desarrollo de tumores y posteriormente, bueno, analizamos y les vamos a presentar los resultados. Aquí quiero ceder la palabra al doctor Eric Ramírez Salazar. Él nos va a presentar la primera etapa de descubrimiento en los pacientes en el suero, qué fue lo que encontramos y cuáles son nuestras conclusiones en esta parte de la investigación. Hola, buenas tardes. Antes que nada agradezco la invitación de la Asociación Mexicana de Genética Humana y por supuesto la invitación del doctor Alberto Hidalgo del Instituto de Rehabilitación por haberme invitado a esta sesión.
Bueno, mi nombre es Eric Ramírez y el día de hoy yo les voy a hablar de cómo los microRNAs se pueden utilizar como herramientas, como biomarcadores para el diagnóstico, para el tratamiento de pacientes con osteosarcoma. Voy a comenzar hablando un poco acerca de qué son los microRNAs. Estas moléculas son RNA, como su nombre lo dice, endógeno, que no codifica para alguna proteína y tienen un tamaño alrededor de 21 a 22 nucleótidos de longitud. Son moléculas altamente conservadas y su principal función es actuar como reguladores negativos de la expresión de genes mediante la inhibición de la traducción o bien por la degradación de los RNAs mensajeros que conllevan a la expresión de proteínas. Ahora sabemos que la expresión, los perfiles de expresión de estas moléculas puede ser específico para los tejidos y de este modo puede ser específico también para ciertos tipos de enfermedades. Estos microRNAs nosotros podemos incluso encontrarlos en la circulación sanguínea, ya sea porque están asociados a algunas otras moléculas como proteínas o lípidos, o bien encapsulados en estructuras extracelulares que llegan al torrente sanguíneo. Esto les permite ser una herramienta muy útil para su utilización como buenos biomarcadores. En base a los perfiles de expresión de estos microRNAs y cómo se encuentran en la circulación sanguínea, nosotros podemos darnos una idea de la función y la posible utilización de estos microRNAs como herramientas para el diagnóstico, para el tratamiento. Por lo tanto, podemos utilizarlas como marcadores diagnóstico, como marcadores de pronóstico, como marcadores de resistencia a ciertos fármacos o incluso como blancos terapéuticos. Y obviamente, como les comentaba anteriormente, estas moléculas son específicas de tejido, específicas en algunos casos de algunas enfermedades, y podemos incluso decir que son específicas de algunos procesos celulares, entre los que podemos destacar a la apoptosis, a la metástasis, el metabolismo, el desarrollo, la diferenciación, la tumorogénesis, incluso el envejecimiento o infecciones virales. Gracias a esto podemos nosotros utilizar estas moléculas en el laboratorio y darles un procesamiento de modo que nos sirvan como marcadores de ciertas enfermedades. El proceso a grandes rasgos es que una vez que nosotros conocemos de dónde se originan o incluso sin conocer de dónde se originan, del tejido en donde se originan estos microRNAs, podemos obtenerlos, como les comentaba, de la sangre periférica, porque vienen asociados a estas estructuras o moléculas que les comentaba anteriormente. Entonces nosotros nos basamos en esta presencia de microRNAs en la sangre, los extraemos mediante una técnica rutinaria en el laboratorio y de manera específica podemos analizar cómo están expresados estos microRNAs. De modo que una vez analizada la expresión de estas moléculas, podemos utilizarlos como marcadores clínicos o marcadores para la toma de decisiones cuando se trata de tratamientos principalmente. El análisis de expresión de estos microRNAs, hablando específicamente del osteosarcoma y del estudio que nosotros hemos estado realizando en colaboración con el laboratorio del doctor Alberto Hidalgo, en el Instituto de Rehabilitación, pues hemos utilizado justamente RNA extraído del suero de 15 pacientes con osteosarcoma y lo hemos comparado con el RNA que extraemos de 15 donadores sanos. Una vez que tenemos estos RNAs, nosotros realizamos un análisis de la expresión diferencial de estos RNAs, microRNAs en el suero, mediante unas tarjetas que nos permiten analizar
en un arreglo de baja densidad por la técnica de PCR en tiempo real, alrededor de 381 microRNAs en una placa. Nosotros estamos utilizando un sistema que se basa en 2 placas y por lo tanto podemos analizar 762 microRNAs en un solo evento de experimentación, digamos. A grandes rasgos, nosotros obtenemos el suero de una muestra de sangre periférica de los pacientes y mediante el uso de oligos específicos nos permitimos amplificar esos microRNAs mediante, bueno, primeramente realizar copias de cDNA de estos microRNAs presentes en el suero y después preamplificar estos microRNAs expresados que se encuentran presentes en el suero y posteriormente analizar por PCR en tiempo real la expresión diferencial que podemos encontrar. En este grupo de pacientes de 15 individuos con osteosarcoma, cuando los hemos comparado con individuos sanos, hemos encontrado que 15 microRNAs se encuentran con expresión diferencial en los pacientes con osteosarcoma. Aquí nos llamó algo la atención que en nuestros casos de osteosarcoma solo encontráramos microRNAs expresados a la alta, es decir, sobreexpresados o con alta presencia en el suero de estos pacientes. Y no microRNAs que estuvieran expresados hacia la baja, es decir, que tuvieran una menor expresión comparados con los sujetos normales. En estas gráficas yo lo que les quiero mostrar es los niveles de expresión que podemos ver en el eje de las X. Los niveles de expresión de estos microRNAs, entre más se encuentran hacia la derecha del eje, tienen una mayor expresión, y en el eje de las Y podemos ver la probabilidad de que este valor sea cierto, es decir, un valor de P, que lo que nos indica es que entre más alto esté el valor de este valor de P, tendremos mayor probabilidad de que sea certero nuestro hallazgo. Como yo les comentaba, utilizamos 2 placas en las cuales podemos analizar los 762 microRNAs, y en la diapositiva anterior veíamos el resultado de la placa denominada A, y en este caso estamos observando que en la placa denominada B encontramos únicamente 2 microRNAs a la alza. Esto lo podemos resumir en esta tabla, en la cual podemos ver la expresión y los valores de probabilidad de la expresión diferencial de los 15 microRNAs que encontramos diferencialmente expresado en los individuos con osteosarcoma. Estos 15 microRNAs, el siguiente paso es validar que estos resultados sean certeros. Sin embargo, nosotros decidimos no analizar, es decir, no validar estos 15 microRNAs, y lo que hicimos primeramente fue ubicar cuál es la función de estos microRNAs para, con base en eso, decidir cuáles daban un valor más significativo para el estudio y para las decisiones que se deben de tomar en pacientes con osteosarcoma. Entonces, lo que utilizamos es un algoritmo que está disponible de manera libre en el Internet, que se llama MIRNet, el cual nos puede asociar la expresión de estos microRNAs con los genes blanco, es decir, con los genes que estaría regulando de manera negativa la expresión, ¿sí? Cuando nosotros introducimos estos 15 microRNAs, perdón, en este algoritmo de predicción de genes blanco, podemos encontrar que solamente 6 de ellos tienen como genes blanco genes relacionados al proceso
de cáncer. En este caso es lo que nos interesa en estos pacientes con osteosarcoma. ¿Qué es lo que está sucediendo que produce ese desarrollo del cáncer? Entonces podemos encontrar genes que están asociados con la apoptosis, con la vía de señalización de P53, genes que están asociados con el ciclo celular y asociados con vías metabólicas estrechamente relacionadas al cáncer. Con base en este análisis, nosotros entonces nos enfocamos en estos 6 microRNAs para nuestra validación de manera individual en los individuos con osteosarcoma. Únicamente aquí regreso a la gráfica de los niveles de expresión del panel A y señalo cuáles son estos 6 microRNAs que decidimos validar. Como se pueden dar cuenta, no son los que tienen el mayor índice de cambio en su expresión, ni tampoco el mayor valor de P que nos diría que tan significativos estadísticamente puedan ser. Sin embargo, nos quedamos con estos 6 principalmente por las funciones que creemos que pueden estar siendo reguladas por estos microRNAs. Entonces nosotros decidimos analizar la expresión individual de estos microRNAs en nuestras muestras de pacientes con osteosarcoma para corroborar los resultados que encontramos en esas placas en las que podíamos analizar una mayor cantidad de microRNAs. Nos topamos con los resultados no tan esperanzadores de que los microRNAs 99B5P, 376C, 3P y 655 3P no fueron validados estadísticamente con un valor estadísticamente significativo. Sin embargo, podemos ver que los resultados de la validación de estos 3 microRNAs presentan una cierta tendencia que nos indican que quizás aumentando el número de individuos en los cuales los estamos analizando podamos mejorar el poder estadístico de esta determinación. Sin embargo, para los microRNAs 215 5P, 642A 5P y 320A, nuestros resultados fueron validados satisfactoriamente. En los 3 casos observamos valores estadísticamente significativos y con buenas diferencias en los niveles de expresión de estos 3 microRNAs respecto a nuestro grupo control. Adicionalmente, nosotros realizamos el análisis de qué tan valioso puede ser la determinación de la expresión de estos microRNAs en el uso de diagnóstico para el osteosarcoma. Decidimos utilizar los microRNAs la expresión de los microRNAs 642A5P y 215-5P de manera individual o bien en conjunto para monitorear su potencial uso como biomarcador del desarrollo del osteosarcoma. Como podemos observar en estas curvas ROC, las áreas bajo la curva de las expresiones de los 2 microRNAs de manera individual son bastante satisfactorias y en conjunción, cuando utilizamos los 2 microRNAs, la expresión de los 2 microRNAs como un valor, como un posible biomarcador del desarrollo del osteosarcoma, mejora significativamente el potencial uso de estos 2 microRNAs. Nuestro objetivo, si bien ha sido hasta ahora poder identificar algunos microRNAs que podamos utilizar como biomarcadores, tanto para el diagnóstico o bien para el tratamiento del osteosarcoma, también nuestra inquietud es saber el papel que están jugando estos microRNAs en el desarrollo de la enfermedad. Realizamos nuevamente un análisis de genes blanco de estos 2 microRNAs que finalmente decidimos
utilizar como potenciales biomarcadores y con la intención de identificar genes blancos que pudieran ser utilizados para estudiar los mecanismos por los cuales estos microRNAs pudieran estar participando en el desarrollo del osteosarcoma. Como podemos ver en este diagrama, podemos destacar algunos genes como RUNX1, como Win3, que se sabe que pueden participar en procesos claves del desarrollo de las células que forman el hueso. Entonces, con base en esto, pues nosotros llegamos a las siguientes conclusiones. Podemos decir que el microRNA 215 y el microRNA 642A5P muestran un potencial para ser usados como biomarcadores para el osteosarcoma, ya sea para el diagnóstico o bien para el tratamiento de esta enfermedad. Los estudios posteriores nos podrán indicar cuál podría ser un mejor uso de estos dos microRNAs. Podemos también destacar que el microRNA 215 está relacionado estrechamente con la resistencia a metotrexato en el osteosarcoma, el cual es utilizado ampliamente como un tratamiento. Y bueno, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Nosotros estamos enfocados en la evaluación funcional de estos dos microRNAs y lo estamos abordando mediante el estudio de la unión o el análisis de la unión de estos microRNAs a las regiones no traducidas en los RNAs mensajeros de los genes blancos que hemos analizado para estos dos microRNAs. Y también evaluando la expresión de los niveles de RNA mensajero y proteína para estos genes blancos. Y por supuesto, evaluar el efecto sobre la proliferación, la migración y la invasión celular debido a la expresión de estos dos microRNAs. Bueno, finalmente solamente me queda agradecer el apoyo del doctor Rafael Velázquez en el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que es el encargado del Laboratorio de Genómica del Metabolismo Óseo, y por supuesto al doctor Alberto Hidalgo, a la doctora Margarita Valdés y a la doctora Lucero Monterde, del Instituto Nacional de Rehabilitación, y al CONACYT, y en particular al programa Cátedras CONACYT. Pues bien, muchas gracias por su atención. Bueno, ahora yo les voy a presentar la parte de los resultados de haber analizado los microRNAs en el tejido óseo directamente. No voy a repetir la metodología porque lo que explicó el doctor Eric es la misma metodología, y entonces ya una vez el análisis de expresión diferencial nos reveló en el tejido de los tumores contra el tejido sano, aquí estamos englobando a todos los tumores independientemente del comportamiento biológico, encontramos en total 37 microRNAs regulados a la baja y solamente 5 regulados a la alza. En esta tablita yo solamente resumí los primeros 5 de cada categoría. Si alguien está interesado en ver la lista completa, pues con mucho gusto se las podemos proporcionar. Ahora, empezamos a trabajar con estos 10 microRNAs para tratar de investigar cuál era la relevancia de estos en las vías metabólicas que pudieran estar relacionadas a cáncer. Entonces, usando las herramientas informáticas que también ya comentó el doctor Eric, encontramos los blancos, los genes blancos de cada uno de estos 10 microRNAs y construimos o hicimos un análisis de enriquecimiento. Este análisis de enriquecimiento nos reveló que de las primeras 10 vías metabólicas, 7 están directamente relacionadas a cáncer, a otros tipos de cáncer, no necesariamente osteosarcoma, pero sabemos que tienen un papel fundamental en cáncer. Ahora, trabajar con 10 microRNAs todavía es un poco complicado. Entonces tratamos de identificar cuáles de estos 10 eran los mejores candidatos para controlar estas vías metabólicas. Lo que hicimos fue ver cuáles de ellos controlaban la mayor parte de genes blancos dentro de estas vías metabólicas. Y nos quedamos con estos 4. Si ustedes pueden ver el 486, 335, 34A y 1228, son los que controlan a la mayor parte de genes blancos que están jugando un papel importante en estas vías metabólicas relacionadas a cáncer.
Ahora, de estos 4, quiero que se fijen por ahora en el 335, que está aquí abajo, y que es el que tiene la mayor parte de genes blanco relacionados con él. Muy bien. Lo que tratamos de hacer también fue hacer un mapa de calor para saber cómo se agrupaban las diferentes muestras de acuerdo al comportamiento biológico. Separamos los tumores en 4 categorías. En aquellos que presentaron metástasis, aquellos que presentaron recaída y aquellos que no presentaron ni recaída ni metástasis. Mediante el agrupamiento jerárquico no supervisado, podemos ver que el grupo de pacientes o de tejido óseo sano se agrupa con todos los replicados y vemos que ocurre lo mismo con las metástasis y con las recaídas. Esto quiere decir que estamos teniendo una buena separación de acuerdo al perfil de expresión de estos 10 microRNAs que les mostré en la tabla anterior. En cuanto a los pacientes sin recaída y sin metástasis, no vemos que se agrupen los pares juntos. Sin embargo, lo que podemos también observar es que tenemos un gran grupo de los pacientes en donde no se presentan las complicaciones que amenazan la vida de los pacientes, como son las recaídas y las metástasis, y otro gran grupo en donde sí vemos que se agrupan los pacientes con estas 2 categorías. Ahora, esto nos puede estar hablando de que estos 10 microRNAs podrían en un momento dado, si investigamos cuáles son los genes blanco y las vías metabólicas, ayudarnos un poco a distinguir dónde o cuándo se pueden presentar las metástasis. Cuando nosotros tratamos de ver cómo están interactuando todas estas funciones, todas estas vías metabólicas, nosotros encontramos que con esos 10 microRNAs podemos tener una vía central que así se le haya denominado vías en cáncer, y de aquí se desprenden otras pequeñas vías metabólicas. Explico un poco el color. El color representa el valor significativo de P de cada una de estas vías. Entre más oscuro es más significativo y entre más claro es más cercano al 0.05, que es nuestro umbral para considerarlo como significativo. Ahora, ¿qué es lo que quisimos hacer después? Yo les dije que se acordan del 335. Realizamos de estos 4 y 335 ha sido descrito como un microRNA tumor supresor en osteosarcoma y en algunos otros tumores. Y se han identificado algunos blancos a través de los cuales 335 puede ejercer su acción. Pero dijimos, bueno, si nosotros buscamos otros tipos de blanco, podemos encontrar algo que nos ayude a entender qué está pasando con el osteosarcoma, y nos dimos a la tarea de ver otros blancos de 335. Bueno, antes de eso decidimos validar. Lo validamos de manera individual en cada uno de los pacientes y encontramos que efectivamente 335 estaba regulado a la baja comparado con el tejido sano. Cuando buscamos los blancos de 335, encontramos al gen MAX. El gen MAX tiene un sitio de unión en su extremo 3 UTR para 335 y este sitio de unión está muy conservado a través de muchas especies, lo cual es bueno. Entonces dijimos, vamos a ver qué hace MAX. Y MAX es miembro de la familia del oncogen MYC. Entonces dijimos, algo tendrá que hacer. Y en algunos otros tumores como neuroblastoma está descrito el papel de MAX con MYC. Voy a tratar de explicar esta vía. MAX está sujeto a un splicing alternativo donde se puede generar una proteína de 160 aminoácidos que le vamos a llamar MAX silvestre, o puede omitir el exón 6 y tener una isoforma que la vamos a llamar delta MAX. Delta MAX tiene 103 aminoácidos. Entonces, lo que se ha visto en otros tumores es cuando el silvestre interactúa con MYC, disminuye la transcripción y la proliferación celular. Pero cuando interactúa con delta MAX, aumenta la transcripción y la proliferación celular, promoviendo el crecimiento tumoral. Ahora, ¿esto de qué depende? Se ha encontrado que hay una proteína que se llama HNRNPA1 que promueve la formación de delta MAX sobre MAX. Entonces, en el escenario donde la relación silvestre contra delta MAX esté aumentado, vamos a tener mayor formación de MAX, y en el escenario donde tengamos una menor relación del silvestre contra delta MAX, vamos a tener que esta vía está favoreciendo. Y como nos dice la teoría, 335 está bloqueando la transcripción de MAX, por lo tanto, está evitando que se formen estos ciclos. Si nosotros perdemos la expresión de 335, perdemos el control transcripcional de MAX
Y entonces podemos promover la formación de silvestre, pero también la formación de delta max. Entonces quisimos saber, bueno, cómo estaba la expresión de estos participantes en las muestras de nuestros tumores. Para eso diseñamos unos oligos que nos permitieran amplificar de manera específica ya sea max silvestre, tomando ventaja de esta secuencia que no posee max silvestre comparado con delta max. Y entonces en turquesa tenemos los oligos que nos permiten amplificar un fragmento específico del transcrito de max silvestre, y en amarillo los primers que nos permiten amplificar de manera específica parte del transcrito de delta max, y así poder distinguir, o estar seguros de que podemos distinguir las dos isoformas. Cuando nosotros vamos a medir a estos participantes en los tumores, MYC, como era un poco de esperarse, está sobreexpresado en el tumor comparado con el tejido control. max silvestre también está sobreexpresado en el tumor comparado con el control, lo que nos podría hablar de manera muy indirecta y con mucha precaución de que probablemente 335 tenga algo que ver acá. Y también vemos que delta max está sobreexpresado en el tumor comparado con el grupo control. Como les dije, esto todavía hay que tomarlo con mucha reserva porque nos hacen falta hacer más pruebas y más experimentos para determinar que efectivamente 335 está involucrado en la sobreexpresión tanto de max silvestre como de delta max. Ahora, esto voy a dejarlo aquí pendiente y les voy a platicar el trabajo pendiente. Ahora, lo que necesitamos también ver era si había algunos microRNAs que nos pudieran distinguir la presencia de metástasis o no metástasis. Entonces agrupamos a los pacientes entre aquellos sin metástasis y aquellos con metástasis para encontrar aquellos expresados de manera diferenciada en el grupo de metástasis. Encontramos más de 20 microRNAs. También hicimos lo mismo, pero dijimos, bueno, vamos a ver cuáles de estos podemos como seleccionar para poder trabajar mejor con ellos. Si se fijan, prácticamente todos están sobreexpresados, solamente hay uno que es el 548 que está expresado a la baja. Cuando nosotros seleccionamos a los 3 primeros, vimos que eran un buen número de genes blanco que estaban participando también de manera importante en vías relacionadas a cáncer. Con esos 3 microRNAs y sus respectivos genes blanco, hicimos el análisis de enriquecimiento y vimos otra vez que la mayor parte de estas vías tienen que ver con cáncer o, por ejemplo, con P53, que controla el ciclo celular, y pensamos que era un buen camino seguir por ahí. Ahora, eso es lo único que llevamos hasta acá con los comparación de metástasis y no metástasis. Ahora, lo que tenemos pendiente para el equipo de trabajo de ahora y el resto que se quiera agregar es determinar la relación de max silvestre contra delta max. Medir la expresión de HNRNPA1. Además, tenemos que confirmar mediante ensayos de luciferasa que 335 se está uniendo al extremo 3 UTR de max y que está ocasionando la degradación del transcrito. Y queremos hacer ensayos para suplementar la expresión de 335 en 2 líneas celulares derivadas de osteosarcoma mediante un MIMIC, que son SAOS2 y U2OS, para ver ensayos de proliferación, invasividad y movilidad celular. Y además estamos en la etapa de validación de los otros 3 microRNAs que encontramos irrelevantes cuando comparábamos el tejido sano contra el tejido enfermo. Y bueno, pues quiero agradecer otra vez a los colaboradores, a nuestros colaboradores del INMEGEN, al doctor Rafa Velázquez y Eric Ramírez, y a nuestros colaboradores del instituto, a la doctora Margarita Valdés, especialmente por la confianza y por todo el apoyo que nos ha dado siempre para trabajar, al equipo de tumores socios que está liderado por el doctor Genaro Rico, a los estudiantes que han ido pasando por estos proyectos, a la doctora Lucero Monterde, a la doctora Heréndira, que ya también nos hizo favor de presentar, a Moni Santamaría, que trabaja muy de cerca con nosotros, al residente José Vázquez, que ahorita está haciendo su tesis con esto, a la pasante Elida Ríos, que nos ayudó mucho, y pues bienvenidos los habitantes del futuro que quieran unirse al grupo de trabajo. A lo mejor no les vamos a poder pagar mucho, pero les garantizamos que se lo van a pasar muy bien. Y pues quiero agradecer a el CONACYT por haber financiado este proyecto, al instituto y a los pacientes, y como dije, al grupo del INMEGEN.
Ahí está mi correo por cualquier cosa que se quieran comunicar, cualquier duda y sobre todo si alguien se quiere unir al grupo de trabajo, bienvenidos. Gracias por el espacio. Quedamos abiertos para preguntas, respuestas, comentarios. Y de verdad que ha sido un gusto y un honor para mí poder presentar la sesión de la asociación a distancia. Es una modalidad que estamos aprendiendo, pero qué gusto poder estar cerca de ustedes. Muchas gracias. Muy bien, vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Agradezco al doctor Hidalgo y su equipo que estén aquí presentes. Si escuchan música de mariachi de fondo, es cierto, hay un mariachi de fondo que está animando una fiesta cerca de aquí. Bueno, ni modo, así son las cosas. Vamos a empezar. Hay una pregunta del doctor Arturo García Villaseñor, que los felicita. Sin duda es un valioso estudio, muy prometedor, que sabemos es por pasos, y quizá los resultados se relacionen con los fenotipos clínicos de la muestra de los casos. Aumentando esta, podría esclarecerse si hay variables confusoras en la expresión de los hallazgos en 3P y 5P. Felicidades. No sé si quieran hacer algún comentario, doctores. Pues si quieren, contesto yo, si les parece. Primero, pues gracias por las felicitaciones. Y sí, estamos conscientes de que necesitamos aumentar el tamaño de muestra de los pacientes. Créanos que es un reto conseguir los pacientes, a pesar de que somos un centro de referencia. Nos ha llevado, pues ya lo vieron, prácticamente 3, casi 4 años recolectar esta muestra. Estamos buscando colaborar con otros centros importantes como el Federico Gómez, el INCAN. Y bueno, lo que queremos hacer es seguir validando estos microRNAs. Al final mostré un poco los resultados que hemos tratado de hacer seleccionando a los pacientes que han presentado metástasis, como dicen, para correlacionarlo con el comportamiento clínico o el fenotipo de los pacientes. Y bueno, la intención es que esperamos poder tener más de estos resultados. Una realidad de nuestros pacientes es que casi todos llegan con metástasis, entonces es un poco complicado encontrar pacientes sin metástasis, pero estamos tratando de hacer eso y sí, seguramente podremos validar mejor estos resultados y proponer unos blancos que pudieran ser prometedores blancos terapéuticos. Alberto, ¿hay algunos criterios en particular para que algún paciente con osteosarcoma pueda ser candidato a participar en su estudio? Ahorita lo que estamos haciendo es puros osteosarcomas primarios. Hay una etapa en la edad adulta donde el osteosarcoma puede estar asociado a enfermedad de Paget o Paget. Ellos no los estamos considerando por ahora, o bueno, tampoco aquellos pacientes donde el osteosarcoma es el resultado, o más bien el tumor óseo es un resultado de la metástasis de otro tumor primario a distancia. Eso tampoco lo estamos considerando. Pero cualquier otro paciente lo estamos aceptando, ya sea con tratamiento, sin tratamiento. Hay algunos que ya hasta llegaron con cirugías previas, pero bueno, los estamos aceptando. Ekaterina Kazakova los felicita por sus ponencias y pregunta si hay alguna terapia blanco aprobada o en investigación. Hasta la fecha no hay alguna terapia específica aprobada. El osteosarcoma se sigue tratando con los agentes de quimioterapia pues convencionales que se usan para tratar otros tumores. Sí, se está intentando desarrollar algunos anticuerpos, algunas moléculas, por ejemplo, de estos grupos de familias del oncogen MYC. Hay algunos anticuerpos que están tratando de desarrollar, pero todavía no llegan a fase clínica. Gracias, doctor. Marco Rodríguez Aguilar Ortiz, oncólogo pediatra adscrito del INP, los felicita por la línea de investigación y se muestra interesado en participar con ustedes. Manda su correo electrónico, se los compartimos más adelante. Héctor Ojeda Cázares, buenas tardes, excelente trabajo y presentación, gracias por compartirla. ¿Pueden por favor comentar cuál control interno utilizaron para normalizar las muestras y cómo les fue con esa normalización? ¿Lograron medir el RIN de las muestras? ¿Cómo les fue? Por otra parte, creo que resultaría interesante si posteriormente analizan los microRNAs que están sobreexpresados, pero que fueron excluidos, ya que pueden estar indicando nuevas vías patogénicas de la enfermedad. Aquí Eric, ¿quieres contestar tú? Sí, claro.
Bueno, en cuanto a los controles internos, supongo que estamos hablando de los controles internos a la hora de analizar los niveles de expresión. Bueno, este sistema de 2 placas que estamos utilizando nosotros, de baja densidad, trae sus propios controles internos. Uno de los que nos sirve como más, con más información, es un RNA pequeño también que se conoce como U6. Ahora, si estamos hablando en el control de la calidad de las muestras, también tuvimos mucho cuidado en ese aspecto, sobre todo para las muestras de suero, ya que, como saben, muchas veces los sueros pueden venir hemolizados. Entonces, procurábamos utilizar sueros que no presentaran altos grados de hemolización, y esto pues lo medíamos densitométricamente a través de la detección de restos de hemoglobina principalmente. Ahora, en cuanto al RIN de las muestras de RNA, aquí nos topamos con un problema, para ser sinceros. Tanto las muestras de RNA, tanto las muestras de suero como las de hueso, obteníamos números de integridad de RNA bastante bajos, que bueno, después de quebrarnos un poco la cabeza y darnos de topes, pues caímos en la cuenta de que en realidad este número no nos daba gran información a nosotros, dado que estábamos hablando de RNAs pequeños, y este número normalmente se utiliza para RNAs mensajeros principalmente. Pero bueno, independientemente de eso, arduo trabajo del doctor Hidalgo y de sus estudiantes, pues logramos, al menos en las muestras de suero, alcanzar RINes, pues a lo mejor no los mejores, pero sí un RIN alrededor de 6, que ya es bastante bueno para este tipo de muestras. Y en el caso de las muestras de hueso, alcanzábamos RINes alrededor de 4 o 5, que digamos no son los óptimos, pero teníamos la certeza de que la integridad de nuestros RNAs pequeños estaba presente. Gracias, doctor. Hay felicitaciones de Leticia Belbon Martínez, de Lilian Vibriesca Rodríguez, de Gabriela Ortiz de Zárate, y hay preguntas de Augusto Rojas. Tiene varias preguntas. La primera es, ¿cuántos pacientes se analizaron en este estudio? A ver, si quieren vamos contestando poco a poco, porque si no. Inicialmente reclutamos 15 pacientes, que fue cuando empezamos con los arreglos de baja densidad. Posteriormente, en lo que salieron esos resultados, fuimos recolectando otras muestras que se utilizaron para la validación. Y actualmente, en la gráfica que presentaba 16 pacientes ahí, que también eran incompletos. Ahorita tenemos 20 pacientes ya que están listos para los estudios de validación. La segunda pregunta de Augusto es, ¿qué tipos patológicos predominaban o si seleccionaron algún tipo en particular? Eren, ¿quieres contestar esa, por favor? Como es difícil contar con muestras, como ya dijo el doctor, entonces nosotros no seleccionábamos alguna que dijéramos, solamente vamos a seleccionar los osteoblásticos o solamente vamos a escoger los telangiectásicos. Era el paciente finalmente con el que se podía contar porque había firmado el consentimiento informado, y el paciente con el que se podía contar con las muestras tanto de sangre como con la pieza de resección, ¿sí? Entonces no escogimos en específico algún tipo particular de osteosarcoma. La siguiente pregunta también tiene relación con su respuesta, doctora. Augusto pregunta, dice, en un tumor con tanta heterogeneidad, ¿cuál fue el criterio para seleccionar las muestras para estudios moleculares? Bueno, como dije un poco hace rato, es difícil conseguir a los pacientes con osteosarcoma. El INR como tercer nivel de atención, algunos nos llegaban tratados ya con quimioterapia de un segundo nivel,
e incluso algunos con cirugías previas. Entonces, decidimos incluir a todos los pacientes, excluyendo solamente aquellos que pudieran estar asociados a enfermedad de Paget. Una cuarta pregunta de Augusto. Si el punto es que el osteosarcoma tiene mucha inestabilidad genómica, ¿se puede asumir que muchas clonas tendrán una sobrevivencia pobre y serán pasajeras? Imagino que será difícil encontrar genes conductores en este tipo de neoplasia. Bueno, sí es una población muy heterogénea y como lo platicábamos hace rato, algunas clonas serán sensibles a la quimioterapia, algunas no. Por ejemplo, Eren, no sé si quieres decirnos en resumen, o sea, ¿cuál es la respuesta o de manera global en los tumores después de tu análisis? Cuando explicaste lo de la buena respuesta o mala respuesta, yo creo que eso puede complementar también. Bueno, en general, de los casos de aquí, porque en general... De los nuestros, de los que presentamos ahorita. En general, los pacientes presentan una respuesta de un 60-70% de respuesta, que no es la ideal. O sea, si el paciente no tiene 90% de respuesta a la quimioterapia, se cambia el esquema de la quimioterapia. Y los pacientes de aquí tenían un 70%, 80% de respuesta a la quimioterapia. Sí. Y el último comentario de Augusto dice, ¿cómo se podría asumir que haya una expresión preferencial de algunos microRNAs? En las gráficas me pareció ver el compromiso de varios genes de la vía TGFB. Ok, bueno, ahorita lo que estamos viendo y lo que tenemos evidencia dura es los niveles de expresión. Y como comentó el doctor Eric también, en suero es difícil saber el origen directo de estos microRNAs. No podemos asegurar exactamente qué célula lo está generando. Y en el tumor tampoco, como dijimos. Ahora, una de nuestras intenciones, y si CONACYT se apiada a nosotros, es hacer ensayos de célula sencilla. Si nosotros nos vamos a medir expresión de célula sencilla, podríamos estar viendo exactamente qué células están produciendo qué microRNAs, si son clonas que están proliferando de manera preferencial, o mejor aún, si podemos encontrar un fenotipo de una célula troncal de cáncer en estos tumores. Que finalmente ahora la tendencia es esa, encontrar estas células que son las que le van a dar la mayor característica de agresividad a los tumores y poder diseñar alguna terapia, poder saber a qué son sensibles, poder saber qué expresan más, qué expresan menos, y por ahí también va el comentario anterior. Probablemente estas células nos sirvan para identificar aquellas mutaciones que dirigen el cáncer, ¿no? Estas que les llaman los Gringos driven mutations. Y tal vez eso nos puede ayudar mejor, pero necesitaríamos hacer la estrategia de célula sencilla. Gracias, Alberto. Hay una pregunta, una felicitación por parte de la doctora María de la Luz Arenas Sordo, buen trabajo, y pregunta, ¿las características y comportamiento de los tumores de osteosarcoma de los pacientes del INR son parecidos a los de otras instituciones mexicanas o a los de otros países? Pues a los de otras instituciones mexicanas sí, a los de otros países desafortunadamente no. En algún momento hemos tenido contacto, colaboración con la Universidad de San Francisco. Cuando les enseñamos nuestras fotos de los tumores de 15, 20 centímetros, se van de espalda porque sus tumores miden alrededor de 3, 4 centímetros. Entonces sí, desafortunadamente nuestra población, los pacientes llegan en etapas muy avanzadas a un tercer nivel. Probablemente en los segundos niveles llegan en tumores más pequeños, pero no los alcanzamos a ver nosotros. Gracias. Hay felicitaciones por parte de Joana Lucía Delgado Falcón Cooper y de Mario René Romero González. Hay una pregunta de Maricela Hernández Serrano. Gracias, excelente trabajo. Para el doctor Eric, ¿detectaron variación en la expresión de microRNAs entre pacientes que no habían sido tratados y los que ya habían recibido tratamiento? Bueno, ahí otra vez regresamos a los criterios de selección, como ya se dijo en repetidas ocasiones, desafortunadamente nuestra población no nos permitía discriminar entre estos pacientes, entonces no pudimos saber, no pudimos separar a estos pacientes, ¿no? Entonces
no lo sabemos a ciencia cierta. Algunos de ellos ya traían tratamiento y nuestro análisis hubiera sido un poco más complicado si hacíamos nuestros grupos todavía más pequeños para analizarlos. Gracias, Eric. Samantha Solís pregunta si entre sus pacientes encontraron alguna familia con sospecha de Li-Fraumeni. Bueno, de los pacientes que nosotros recolectamos, no había ninguno con antecedentes familiares, no había datos que sugirieran agregación o un síndrome de cáncer hereditario. Entonces, no, la respuesta es no, no había datos que sugirieran eso. Gracias, Alberto. Hay felicitaciones de Cristina Figuera Pérez, un estudio muy interesante y prometedor. Ricardo Meléndez pregunta, tengo entendido que existe un tumor benigno, el quiste óseo aneurismático, que se ha asociado a translocaciones cromosómicas involucrando el gen UPS6 en 17p13. ¿Han realizado estudios en su centro al respecto? No, de quiste óseo aneurismático no tenemos nada hasta ahora. ¿Tú sabes la frecuencia, Eren, del tumor? Ahí, vemos bastantes quistes, pero inclusive asociados a osteosarcoma. Más o menos la frecuencia no es muy alta, son como un 20% de los tumores óseos que vemos nosotros en el instituto corresponden a quistes óseos aneurismáticos, pero no es el tumor más frecuente. Muy bien. Ana Lucía Calderón Ávila los felicita también por sus presentaciones y pregunta si podría existir más de un biomarcador en el fenotipo de un mismo paciente y cuál fue el rango de edad en las muestras. Bueno, sí es posible que exista más de un biomarcador. De hecho, bueno, en el mundo hay otros grupos también trabajando en la búsqueda de biomarcadores. Y bueno, en algún momento, como las series de otros pacientes, de otros grupos pueden ser más grandes, pero en algún momento tendríamos que llegar a un consenso. ¿Y cuál era? El rango de edad. El rango de edad, el paciente más joven que tuvimos fue de 12 años y el mayor que tuvimos fue de 42 o 43 años. Gracias, doctor Hidalgo. Silvia Sánchez Sandoval los felicita y pregunta si hubo diferencias en aquellos pacientes que fueron sensibles a tratamiento en comparación con los resistentes. Eric, ¿quieres platicar esa? Pues en donde pudimos hacer ese análisis fue más bien en el tejido óseo y sí encontramos algunos RNAs pequeños que pueden ser diferentes, pero la verdad es que por ahora nos hemos enfocado en los que encontramos en común, más bien como para poder comenzar un análisis un poco más funcional al respecto. Muchas gracias, doctor. Y finalmente tenemos felicitaciones de Hilda Karina Pérez, excelentes ponencias. Arturo García Villaseñor, felicitaciones, esperanzador trabajo. Rosa María Hernández Camacho, un trabajo interesante, felicidades. Luis Ernesto Marfil Marín, excelente investigación, gracias por compartir. Saúl Neri Gámez también nos felicita. Y Genaro Rodríguez González pregunta, ¿por qué seleccionaron suero y no plasma? Bueno, esa fue una razón más que nada metodológica. La verdad es que podemos hacer la detección de estos microRNAs tanto en suero como en plasma. Nosotros seleccionamos suero porque de algunas muestras ya teníamos el espécimen, entonces decidimos seguir con suero para los análisis posteriores. Doctor, son todas las preguntas. Ha sido una sesión bastante interesante. Les agradezco a la doctora Estrada, al doctor Ramírez y al doctor Hidalgo su participación en esta sesión. Estamos muy contentos. Tenemos una participación de alrededor de 280 personas. Es una sesión bastante interesante. Bueno, no me queda más que agradecerles y damos paso a la sesión de asuntos generales si no hubiera algún comentario por parte de ustedes. No, muchas gracias por la invitación. Sí, agradecer la invitación y gracias por los comentarios y las felicitaciones. Y como dijimos, aquellos interesados estamos abiertos a todo tipo de colaboración. Muchísimas gracias. Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacer un cambio y nos vamos a asuntos generales. Muy bien, vamos ahora a la parte final de esta sesión, que es la sección de asuntos generales. Como saben, estamos ya en la 7ª sesión ordinaria. La sesión del mes de septiembre, que sería el día 1, corresponde al Instituto Nacional de Medicina Genómica, y lo coordinará la doctora María Teresa Villarreal Molina. Y terminaremos con la sesión de octubre, el día 6, que le corresponde a Mérida, el Centro de Estudios Regionales Hideo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán, y coordina la doctora Doris Pinto Escalante, y en noviembre nos vamos al Congreso Nacional de Genética en su modalidad virtual. Igual tenemos ya preparado las sesiones mensuales para el próximo año, que pueden consultar en la página, en la sección de sesiones mensuales. En relación a las convocatorias del año 2020, sigue vigente la convocatoria al reconocimiento en la contribución al desarrollo de la genética humana en México. Esta convocatoria cierra el 31 de agosto. Estamos recibiendo sus propuestas. Quien tenga alguna, bueno, por favor le invitamos a que revise las bases de la convocatoria en la página y nos hagan llegar sus propuestas. Estamos muy agradecidos de las que hemos recibido. Aquí está la dirección de la página, y también se encuentra disponible la convocatoria para los premios a las mejores investigaciones en el campo de la genética humana. Este es el premio Héctor Márquez Monter, lo está coordinando la doctora Juana Inés Navarrete, vicepresidenta de la asociación, y la convocatoria está abierta hasta el 18 de septiembre con sus 4 categorías: genética de poblaciones y epidemiología, ciencias genómicas, genética clínica y citogenética, y genética bioquímica y molecular. Les recordamos que el premio este año ascendió a 30,000 pesos por cada una de las categorías. Los invitamos también a que revisen la convocatoria y nos hagan llegar sus propuestas. En relación a los simposios de educación médica continua, quiero comentarles que el segundo curso virtual de actualización lo realizamos el pasado 11 de julio. Este fue sobre actualidades y retos en errores innatos de metabolismo y tamiz neonatal. Está vigente hasta el 11 de septiembre. Quien no lo haya tomado puede tomarlo. Está aquí pueden descargar el programa completo. Y me voy a permitir hacer algunas precisiones. Este fue el programa. Como les había comentado, no tuvo costo alguno. Contamos con la validación del Consejo Mexicano de Genética, con 16 puntos de recertificación para quienes lo solicitaran. Estuvo disponible desde el 23 de junio para inscripciones, se presentó el día 16 de julio, y tenemos hasta el próximo 11 de agosto para quienes no lo hayan tomado o quienes no hayan terminado su examen, lo terminen para que puedan obtener su constancia con puntos de recertificación. Algo que nos dio mucho gusto saber es el número tan alto de participantes que tuvimos, que hasta el día de hoy por la mañana fue de 1,167 personas registradas que tomaron el curso. Si recuerdan, el curso anterior, el simposio anterior fue de 550, es decir, duplicamos esta convocatoria. Las personas que nos siguieron en el país, pues prácticamente todo el país, todos los estados estuvieron representados, con excepción de Baja California Sur. Y bueno, eso nos habla también de la difusión. Y muy interesantemente, a nivel Latinoamérica tuvimos una participación prácticamente total. Nos faltó Cuba, Panamá y por ahí Costa Rica.
y las Guyanas, pero prácticamente toda Latinoamérica nos estuvo siguiendo con al menos 1 o 2 participantes por país, y nos da mucho gusto saber de ese alcance que tuvimos, también de las participaciones en Australia, en Alemania, en Reino Unido y en España. También nos han acompañado en otros simposios. En relación al congreso que vamos a realizar en el mes de noviembre, ya están las convocatorias abiertas en la página. La modalidad es virtual, hay beneficios para socios, está abierto el registro para congresistas, está abierto el registro para trabajos, y estamos actualizando todos los días el programa preliminar. Le vamos liberando por secciones el programa completo. Hay beneficios exclusivos para socios vigentes, entre ellos los costos, actividades propias para solamente socios, charlas con el experto. Tenemos conferencias, simposios, trabajos de investigación y una expo comercial completa que les invitamos a que la visiten en su momento. En relación a las actividades precongreso, tenemos ya la lista de los 6 cursos precongreso que vamos a tener. Empezamos el día 3 con un con un precongreso sobre desórdenes congénitos de glucosilación, coordinado por Jaime López e Iván Martínez Dunker. El día 10 de octubre, diagnóstico citogenómico en cáncer, coordinado por Melba Gutiérrez y María de la Luz Ayala. El 17 de octubre, un precongreso de actualización en diagnóstico prenatal a cargo de la doctora Dora Gilda Mayén. 24 de octubre, desórdenes del desarrollo sexual, coordinado por Alejandro Gaviño y un servidor. El 31 de octubre, abordaje integral del paciente con talla baja de origen genético, coordinado por Alan Cárdenas y Paulina Elizabeth Calderillo. Y el 7 de noviembre, anomalías congénitas, coordinado por Jazmín Arteaga y el doctor Osvaldo Muchinic. Estos son las fechas para obtener descuentos o precios preferenciales para socios y para no socios. 31 de agosto es el primer corte, hasta el 31 de octubre el segundo, y a partir del 1 de noviembre los precios para socios numerarios, adscritos y estudiantes. Recordarles también que entre más cursos de especialización tomen, precongresos, pues los precios van bajando de forma secuencial. También tenemos actividades sociales, el Genopardy, ya está lista la convocatoria en la página, el Rally Genoma, la convocatoria se libera esta semana, y tenemos también Cata de Vinos, que tiene una distribución nacional, y la cena de gala, que muy probablemente será en algunas ciudades seleccionadas, considerando las cuestiones de logística que deseamos sea de la mejor forma para que todos tengan el mismo platillo a la misma hora y que podamos convivir entre todos. Más adelante les haremos conocer de estas actividades sociales. En relación a las cuotas 2020, al día 7 de julio teníamos 204 socios que habían hecho el pago de su cuota anual. Al día de hoy, 226 personas han hecho ya el pago. Estamos agradecidos con ustedes. Estos son los números en cuanto a socios numerarios, adscritos y estudiantes. Hemos superado ya la marca del año pasado. Tenemos un 104% del total de pagos del año 2019. Les recordamos que al 29 de agosto, a fines de este mes, tenemos la segunda reunión ordinaria del Comité de Admisión para validar algunos pendientes en relación a nuevos ingresos. Recordarles nuestros datos de la cuenta bancaria para pagos. Las cuotas siguen estando vigentes, tanto cuota anual como ingreso. Y recordarles que para ser beneficiarios de los descuentos en las actividades académicas de la asociación, tienen hasta el 31 de agosto para hacer los pagos de vigencia de su anualidad. Ya lo habíamos comentado también en la sesión previa. El pago lo pueden hacer en línea o por transferencia bancaria. En relación a otros eventos, les invito a que visiten esta sección. En los últimos 2 meses hemos tenido alrededor de 16 distintos eventos relacionados con genética y que, bueno, van cambiando bastante cada semana. Les invitamos a que lo revisen y si es de su interés la participación, pues nada más hagan clic en la imagen para irse directamente a la información de registro de estos eventos. Tenemos también invitaciones particulares como la Jornada Virtual de Actualización en Genética Humana, organizada por la Asociación Española de Genética Humana el día 1 y 2 de octubre de este año, y una invitación para el diplomado, que está por empezar también. Es un diplomado en línea, bases genéticas y epigenéticas en neurología, endocrinología,
Pediatría y Reumatología, que empieza el día 10 de agosto, son 180 horas en 14 módulos y lo coordina la doctora Elizabeth Ramos Rauri, cuenta con puntos de recertificación y el aval de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Finalmente, hay dos situaciones que quiero platicar con ustedes. La primera es una campaña de donación que lanzamos hace un par de semanas para ayudar al Hospital General de Reynosa, doctor José María Cantú. Hicimos difusión en la página, en las redes y por correo. Estimábamos una meta de recaudación de 200,000 pesos. Al día de hoy hemos recaudado 15,600 pesos. Agradecemos a todos los que colaboraron. Y hemos tenido también, me faltó comentarlo, una donación en especie que está en la Ciudad de México. Decidimos extender al día de hoy la recaudación. Quienes quieran, tengan y puedan, los invitamos a que lo hagan. Vuelvo a poner los datos de contacto para hacer esta donación. Creo que es un buen momento para ayudar y ser solidarios. Y bueno, los invito a que lo hagan con 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos. Lo importante es ayudar. La otra situación que quiero comentarles, que también es en relación al simposio de actualización, en la evaluación de rutina que hacemos de la base de datos, detectamos una situación irregular con una persona. Estamos contactándola para obtener una explicación racional de la situación. Nuestra impresión es que hubo por ahí una situación que no pasó el examen, generó una segunda cuenta y con la segunda cuenta acreditó los puntos de recertificación. Estamos evaluando el caso, estamos esperando la respuesta de la persona involucrada. Lo hemos comentado ya con el Consejo Mexicano de Genética. Sabemos la resolución que vamos a tomar. Afortunadamente el sistema nos permite detectar estas situaciones. Y bueno, aunque es una situación penosa, quiero hacerles una invitación a quienes siguen nuestros eventos, toman nuestros cursos de actualización o cualquier evento que esté patrocinado o que tenga puntos de recertificación y que involucre la presentación de exámenes, pues eviten en lo sucesivo hacer este tipo de actividades. Nos damos cuenta podemos detectarlo en el sistema y bueno, contactaremos a las personas que lo hagan, los invitamos a que no lo hagan. Creo que las oportunidades que se dan para obtener estos puntos son buenas, 2 o 3 oportunidades dependiendo del evento. Los exámenes están validados, no son imposibles de contestar. Y bueno, cuando hay situaciones técnicas relacionadas con la presentación del examen, pues por favor les pedimos que se contacten con nosotros, como ya ha sucedido en otras ocasiones. Revisamos el caso, evaluamos la situación y siempre tratamos de ayudar. Pero por favor les pedimos que no hagan este tipo de situaciones porque nos vamos a dar cuenta, los vamos a detectar y les vamos a retirar la constancia, puesto que es una situación que no se debe hacer. Creo que era necesario comentarlo. Insisto, hemos ya contactado a la persona, estamos esperando su respuesta, su explicación de por qué hizo lo que hizo y con base en eso tomaremos la resolución que hemos comentado ya con el Consejo Mexicano de Genética. Estamos comprometidos con la honestidad, estamos comprometidos con la academia, con la obtención de los puntos que estamos ofreciendo. Tenemos la confianza del Consejo y queremos seguirla teniendo. Por favor, eviten este tipo de situaciones porque, insisto, lo vamos a detectar y vamos a tomar cartas en el asunto. Lamento mucho hacer de su conocimiento esta situación, pero quiero seguir contando con la confianza de todos. Finalmente, estos son nuestros datos de contacto. Nuestro teléfono 33 23 12 56 55, ya no es necesario el 52, y pueden contactarnos vía WhatsApp o por teléfono para contestar las dudas que tengan. Este es nuestro correo universal para atención, soporte@amgh.org.mx, nuestras cuentas de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y nuestros 4 vocales. También tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra red medios AMGH en YouTube. Cada vez tenemos más seguidores, estamos rebasando los 10,000 seguidores en Facebook, tenemos 400 en Instagram y 400 en Twitter.
También tenemos bastantes seguidores en medios y tenemos una lista general de seguidores en la cuenta que rebasa las 1000 personas. Estamos muy contentos por la participación, por el apoyo y por su confianza. Y pues no me queda más que agradecerles e invitarlos a nuestra siguiente sesión en el mes de septiembre y estar revisando continuamente la página para las actualizaciones en el programa general del Congreso, que estamos seguros va a ser de mucho agrado para ustedes. No me queda más que agradecerles, desearles buena tarde y cuídense mucho. Buenas tardes.